Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la mesa de comunicaciones de la segunda jornada del Congreso Bluecom. Disculpar, como os decía, a los que estáis en casa por los problemas técnicos. Y así que vamos a empezar con la primera comunicación de Alberto. Él es profesional, docente e investigador de comunicación, graduado en periodismo y en publicidad y relaciones públicas por la Universidad Jaume I, donde también ha realizado el máster universitario en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación. Actualmente está realizando el doctorado en Comunicación e Interculturalidad en la Universidad de Valencia, investigando sobre la comunicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. En cuanto a la experiencia profesional, cuenta con más de 10 años de experiencia gestionando departamentos de comunicación y gabinetes de prensa en entidades como Club Deportivo Castellón o el Grupo Torrecid. Además, ha colaborado con diversos medios de comunicación escrita, como son Las Provincias o el Periódico Mediterráneo. En la actualidad trabaja como director de proyectos de Altreo, una de las agencias de comunicación y relaciones públicas mejor valorada por las marcas españolas según el ranking Publicista, además de haber sido profesor en el grado de periodismo en la Universidad de Valencia. Alberto, cuando quieras. Vale, pues gracias a todos por estar ahí, también los que estáis desde casa. Yo, como decía el compañero, pues voy a hablar sobre cómo se está comunicando los ODS desde los medios de comunicación, porque pues, los ODS, hay muchos grupos de personas, ¿no? Y muchos colectivos hablan de los ODS, pero vamos a ver cómo se han tratado por los medios de comunicación durante estos años, desde que se promulgaron en 2015 hasta la actualidad. Los ODS, pues partimos un poco para introduciros de que hay una alta tasa de desconocimiento de la población de los mismos, ¿no? Porque mucha gente habla de ellos en muchos círculos, como decía antes, pero si preguntamos por ahí a nuestros amigos, ¿no? A nuestros familiares, si conocen lo que son los ODS, probablemente la respuesta vaya a ser que no, ¿vale? Luego también, no sé si lo sabíais, pero en 2019, después de que el actual gobierno presidido por Pedro Sánchez pues, accedió al gobierno, pues adquirió el compromiso de que el 100% de la población española conociera los ODS un año después, en 2020. Pues hay que ver un poco cómo está ese compromiso también. Por otra parte, como vamos a ver en esta presentación, pues ha habido un aumento muy notable de las noticias sobre los ODS en los medios, o eso parece, pero hay que ver si atiende a un objetivo de washing o no. Y luego también, como se dice en las empresas, pues los ODS se han convertido en un nuevo lenguaje para hablar de sostenibilidad, ¿no? Es como la nueva RSC. Y en todo esto, pues la comunicación, pues como somos comunicadores nosotros y nosotras, pues juega un papel fundamental, ¿no? Las preguntas de esta investigación que ahora os voy a introducir es, por una parte, qué tratamiento han dado los medios a los ODS y, por otra parte, pues qué rol han desempeñado en que la gente los conozca, ¿no? Qué rol han desempeñado en su conocimiento. Y, por último, también, en base a un análisis de una muestra de noticias, vamos a ver cuáles son los términos o los temas más relacionados con los ODS. Los objetivos de la investigación pues, eran pues, determinar el número de noticias, por un lado, que han mencionado los ODS durante estos 7 años que llevan ya en activo, así como qué tendencias y qué evolución han seguido desde el 2015 hasta la actualidad. Y por una segunda parte, definir esos términos clave que os comentaba anteriormente. No voy a enrollar mucho con marco teórico, pero bueno, a nivel teórico hay como 3 corrientes grandes que hablan de los ODS o que podemos enmarcar los ODS. Por un lado, pues qué papel juega el conocimiento en su éxito de los ODS. Por otra parte, hay otra corriente de comunicación que estudia la importancia de la comunicación para el desarrollo sostenible. Y por último, incluso ahora aparecen investigaciones que están fijándose, ¿no? como yo y como muchos de los que estamos en este congreso, cómo se están comunicando concretamente los ODS. Easterly, que es un economista de Estados Unidos, pues dice que para que estos planes de acción produzcan acción, pues la gente primero debe conocerlos y saber que existen. Y luego también habla de que, como que la gente que vive la burbuja del desarrollo sostenible, pues como que no sale de ahí, ¿no? Como que hay unas burbujas en la sociedad que los ODS pues solo están ahí dentro y no salen fuera, ¿no? También Sarah Cumming, que es profesora en Holanda de sociología, dice como que el éxito de la Agenda 2030 será infructuoso a no ser que se aproveche el papel del conocimiento, ¿no? Entonces, el conocimiento es muy importante y también es importante que los medios lo fomenten. No sé si lo sabíais, pero el CIS, la última que preguntó a la población sobre los ODS, la respuesta mayoritaria es que un 70% que no los conocen, ¿no? Para que veáis un poco de qué dato partimos, que fue hace ya casi 3 años. Y concretamente en esta metodología, por un lado, ¿en qué se ha basado? 1, en medir el número de noticias que han mencionado los ODS desde 2015 hasta la fecha de hoy. Y 2, analizar esas palabras que os comentaba yo antes y temas que se relacionan con los ODS en los medios de comunicación.
Pues cómo hemos elaborado la muestra de medios. Por un lado, hemos cogido con el criterio de audiencia, ¿no? Hemos cogido el Digital News Report del último año, de Reuters, y también el EGM. Y hemos cogido los medios, nos vamos a fijar en los medios digitales que están en estos rankings, ¿no? Y si hemos seleccionado también generalistas y económicos, porque los ODS también, la economía es un tema transversal, ¿no? Se estudia en muchas corrientes de economía, entonces pues también hemos seleccionado los económicos y además porque están en esos rankings que comentaba yo anteriormente. ¿Qué muestra vamos a tener de medios de comunicación digitales? Pues El País, OK Diario, 20 Minutos, El Mundo, El Confidencial, El Diario.es, La Vanguardia, ABC, La Razón, El Español, El Economista, 5 Días y Expansión. Estos 13 medios, ¿vale? ¿Qué herramientas hemos utilizado en esta investigación? Pues por un lado hemos utilizado MyNews para recopilar todos esos textos de las informaciones e impactos de estos 7 años de noticias. Claro, como es un volumen, yo la primera vez que me metí a mirar noticias de los ODS me salían 400.000 noticias que mencionan los ODS. Entonces, para trabajar eso, que es una muestra muy exagerada y podríamos estar aquí hasta mi jubilación, pues hemos cogido la técnica de la semana construida, ¿no? Pues con estos años, durante 7 años, hemos cogido un día de cada semana construida para tener una muestra representativa de impactos. Y por último, también hemos cogido la herramienta TLab, que está muy bien para analizar textos, sobre todo a nivel semántico, para ver, como os decía antes, con qué temas y qué palabras se usan los ODS. Fijaros en esta tabla, que son los primeros resultados de la investigación, que es que os he puesto a modo ilustrativo 4 momentos a nivel nacional e internacional importantes, como es cuando se promulgaron los ODS en 2015, cuando en 2018 pues, hay esa moción de censura y cambio de gobierno, la pandemia del COVID que empieza en 2020 y, por último, ahora, que este año aún no ha acabado, por eso el estudio hay que acabarlo cuando acabe el año, pues la guerra que hay en Ucrania, ¿no? Son 4 temas importantes que han pasado en España y en el mundo. Pues como veis, el volumen de noticias de los ODS ha ido subiendo hasta la actualidad, aunque hay que confirmar si este año pues, están un poco empezando a decrecer, ¿vale? Pero para que veáis este número de impactos que ha ido aumentando. Esto igual os asusta esta tabla cuando la veáis, pero bueno, en cada cuadradito está puesto el número de impactos de cada medio en cada mes que se han registrado y con este mapa de calor vamos a ver desde 2015, lo tenéis abajo, hasta la actualidad, cómo han ido aumentando esos impactos. Veréis, por ejemplo, que hay medios que desde el principio apostaron por comunicarlos, como El País, que lo veis arriba del todo, El Economista un poco más abajo, o antes El Confidencial o El Diario, que un poquito más tarde, pero empezaron a comunicarlos. OK Diario está en blanco porque empezó su actividad en diciembre de 2015, entonces con este mapa de calor veis cómo poco a poco los medios van hablando más de los ODS, ¿no? Unos más que otros. Fijaros esta tabla también, como os comentaba, esos 4 medios que desde el principio han apostado por informar de ellos. Vemos también arriba, en la flecha naranja, tenéis señalados los meses de septiembre, que es cuando se cumple el aniversario de los ODS, cuando se cumple el aniversario de su promulgación. Pues vemos que con respecto a los meses anteriores, siempre que hay un mes de septiembre, aumentan mucho los impactos de los ODS. También fijaros, aquí vemos como que hay dos tendencias, ¿no? Por un lado, hasta 2020, pues unos medios más que otros comunican los ODS, pero desde 2020, un poquito antes de la pandemia, ya todos los medios los introducen en sus informaciones, ¿vale? Y por último también, un resultado muy importante es qué medios están fomentándolos más en los últimos 2 años. Pues como veis arriba está 20 Minutos, El Diario.es, últimamente este año mismo La Vanguardia y también El Español, ¿vale? Claro, aquí hemos hablado hasta ahora de qué impactos mencionan los ODS, pero hay que ver también ese tipo de información, ¿no? Entonces, con esa semana construida que os hablaba antes, hemos mirado con el criterio del titular o bien que durante la noticia se definan los ODS o se hable sobre sus transformaciones, o bien que no se citen de manera pegatina, ¿no? Que se citen no de manera aislada, sino que trate la información sobre ellos, ¿no? Entonces, con esa semana construida, para trabajar mejor la información, hemos visto cómo poco a poco el porcentaje de noticias que hablan sobre los ODS a nivel pedagógico, explican sus transformaciones y tal, pues va decreciendo hasta la actualidad. Veis que el 18% de 2015, el año que se promulgó, pues es un porcentaje bastante elevado y actualmente solo un 3,6% de las informaciones de los ODS hablan realmente sobre ellos, ¿no? Entonces, deducimos que, aunque ha aumentado, como veíamos antes, el número de noticias, ha decrecido el interés de los medios por comunicar para qué sirven, ¿no? Aquí esta tabla también está muy bien para que veáis de esas informaciones que hemos seleccionado como muestra de la semana construida, como hay 4 medios que digamos que han sido los protagonistas o líderes a la hora de comunicar los ODS. Entonces vemos que 20 Minutos, El Diario.es, El País y El Economista pues acaparan más del 50% de las informaciones que hablan sobre los ODS. Y sin embargo veis como en la parte de la derecha pues
El Español, El Mundo, sobre todo, es el que menos, o que Diario, La Razón, son los que menos han informado sobre los ODS. Por último, ya terminando la parte de resultados, con la herramienta del TELAB hemos visto con qué temas o palabras se asocian, ¿no? Entonces, en ese top 10 de palabras sobre los ODS vemos que está me ha destacado mucho la palabra cumplimiento, la palabra empresa, la palabra cumplir, consecución, alcanzar. Entonces, por una parte, en azul vemos que pues, verbos, palabras, sustantivos que hablan sobre cumplirlos, ¿no? Sobre el tema de que algún día puedan ser una realidad. Y por otro lado aparece en escena el tema de la empresa, ¿no? Entonces vemos que están muy relacionados, como veíamos antes en la hipótesis, con la economía. Entonces vemos aquí como que para las empresas es un tema muy, muy importante y muy ligado a sus informaciones. Aquí cuanto más cerca esté del término es que la palabra está más relacionada con los ODS, ¿vale? Los que estén más afuera de la esfera son los que menos están relacionados. Por último, también, a nivel de frecuencia, ¿qué palabras se repiten más en esas noticias? Pues la palabra gobierno, la palabra país, de nuevo la palabra empresa, sostenibilidad, sociedad, compromiso. Todas esas palabras aquí, cuanto más grande, veis que se relacionan más en las noticias sobre los ODS. Entonces, por último, ya terminando, ¿qué podemos concluir? Pues que desde que la promulgación de los ODS en 2015, cada vez se citan más noticias sobre ellos en medios digitales generalistas y económicos. También, por otra parte, este tema, como os comentaba antes, ha ido perdiendo protagonismo para los medios. Se cita de manera accesoria, en plan pegatina, ¿no? Como os decía antes. Y, por otro lado, podemos establecer como dos momentos de los medios de comunicación en estos 7 o 8 años casi, ¿no? Podemos hablar de una fase de 2015 a 2020 en el que El País, El Confidencial, El Diario y El Economista eran los que más comunicaban o más citaban los ODS y, sin embargo, OK Diario, El Mundo, El Español y La Razón eran los que menos los citaban. Y ahora, desde hace 2 años hasta la actualidad, vemos que la tendencia es que todos los medios generalistas han incluido este tema en su agenda, los citan mucho, y actualmente en los últimos años o últimos meses, 20 Minutos, El Diario, La Vanguardia y El Español son las cabeceras que más citan este tema de la ONU. Y por último, ya terminando, vemos también como os comentaba antes, gracias al TELAB hemos podido averiguar que las palabras con más protagonismo en las noticias es el tema del cumplimiento y el ámbito de la empresa, ¿no? Solo está muy relacionado con estos dos temas. También vemos como que 20 Minutos, como os decía antes, El Diario, El País y El Economista acumulan más de la mitad de noticias sobre este tema realmente, que hablen sobre ellos. Y también, como os decía al principio, que septiembre es un mes muy importante para estas noticias porque al final se cumple el aniversario y es cuando más volumen de noticias hay. Y muchas gracias por todos y si tenéis cualquier duda me decís y os la respondo. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante. Me ha sorprendido cuando ponías el gráfico que la palabra cumplimiento era de las que estaba más cerca. La primera. ¿No? De hecho. Sí. Y luego no sé si tenéis o estáis explorando o tenéis alguna respuesta de por qué en los últimos 2 años, como mostrabas, todos los medios empiezan a hablar más. No sé si es porque se acerca, cada vez estamos más cerca de 2030, no sé. Yo te diría que yo creo que desde como las empresas están volcando en este tema, pues muchos medios que hacen para intentar recaudar o pues patrocinios, ¿no? Entonces, las empresas yo por lo que es una tendencia, estoy falta confirmar alguna investigación sólida, pero bueno, yo por lo que me he fijado, las empresas están pagando publicidad de los medios y en esta publicidad los ODS es un tema muy recurrente, ¿no? Para que las empresas, está el tema del washing, del greenwashing, se vendan pues como pues sostenibles, que respetan el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos hablar de greenwashing, pero hay que confirmarlo. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto, también los que estáis de forma telemática en casa, si queréis participar, creo que os escuchamos, si activáis el micro, así que sentiros totalmente libres de participar. Adelante, Henry. Sí, cuando veíamos que en ese gráfico que habían 4 momentos importantes de estos 5 años, de estos 7 años que aumentan las noticias, claro, en el 2018 hay un ministerio que se crea por la nueva coalición de izquierdas, que es el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Entonces, ya solo esto hace que cuando citen a Pablo Iglesias o ahora a Ione Belarra o citen el ministerio, pues crezca ese número de informaciones porque citan al ministro o al ministerio de turno. Entonces, eso hace que suban los impactos en los medios, pero no quiere decir que se hable de los ODS como vemos que ha bajado
ese conocimiento, ¿no? Y luego también te quería comentar que después de la pandemia, creo que fue en el mes de junio de 2020, o bueno, el último semestre de 2020, ha aumentado mucho los espacios sobre los ODS, por ejemplo, el español, que veíamos que era una cabecera que nunca había apostado por los ODS, lleva 2 años que está apostando muy fuerte. ¿Por qué? Porque tiene un espacio que se llama Enclave ODS, hay temas de patrocinios detrás de empresas. Entonces, pues claro, todo eso hay que analizarlo bien para realmente poner ciencia en este tema, ¿no? Pero bueno, van por ahí los tiros. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Pasamos ahora con la presentación de Enric. Os presento, es una comunicación conjunta de Enric Sendra Duró y Pablo López Rabadán. Enric es doctorando en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Jaume I, graduado en periodismo por esta misma universidad. Cuenta con un máster en Análisis Político y Asesoría Institucional por la Universidad de Barcelona y también con estudios de posgrado en Comunicación Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de esta casa y director de Comunicación de la xarxa Vives d'Universitats. Por otro lado, Pablo López Rabadán es licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de esta casa también, de la Jaume I, y vicedecano del grado en Periodismo en esta universidad. Sus líneas de investigación dentro del grupo Periodismo, Comunicación y Poder se centran en la transformación digital del periodismo especializado y el impacto de las redes sociales en la comunicación política. Su producción científica comprende más de 50 publicaciones entre artículos, capítulos y libros colectivos. En la actualidad tiene reconocidos dos sexenios de actividad investigadora por parte del CNI y ha sido investigador visitante en diversas universidades europeas. En 2017 obtuvo el premio Dragó de la Revista Latina de Comunicación Social y hoy vienen a presentarnos un proyecto titulado Retematización periodística de la agenda climática, nuevos temas, actores dominantes y gestión de fuentes en la cobertura de la COP26. Cuando quieras, Enrique. Buenas tardes, muchas gracias, Jofre, muchas gracias a todos. Bien, el trabajo que Pablo López y yo mismo presentamos aquí en el Congreso Bluecom, como bien habéis dicho, lo hemos titulado Retematización periodística de la agenda climática, nuevos temas, actores dominantes y gestión de fuentes en la cobertura de la COP26. Por lo tanto, ya vemos que en nuestro caso, como en algunas de las otras ponencias que hemos tenido hoy en el Congreso, nos hemos fijado, ¿no?, en este evento, en esta cumbre del clima, en concreto la del pasado año, la cumbre de Glasgow. La justificación de la propuesta, bueno, pues evidentemente, y más en este Congreso, ¿no?, donde tanto hemos hablado de cambio climático, evidentemente el cambio climático para nosotros es una de los, si no es el problema más importante de nuestra era, es uno de los más importantes. ¿Y qué podemos decir? Pues la evidencia lo que nos dice es que el cambio climático ha contado con una presencia constante en la agenda climática, pero de manera irregular. Es decir, ha tenido bastantes altibajos, pero podemos comentar que en los últimos años se ha ido consolidando, especialmente haciéndose un hueco en la agenda. Y esto se debe principalmente a 3 cuestiones. Una, podríamos decir que es la preocupación científica, que son quienes más han estado detrás de la cuestión. En segundo lugar, a la movilización ecologista. Y en tercer lugar, al papel que desempeñan los medios de comunicación y las redes sociales como transmisores del mensaje. En esta nueva era informativa, pues las conferencias de Naciones Unidas, las conocidas como COP, han contribuido notablemente a la cobertura mediática del cambio climático y especialmente desde la COP21, la cumbre de París, donde se firmó el Acuerdo Internacional por la reducción de emisiones de efecto invernadero. Así, las cumbres reciben una intensa atención de los medios por la participación de actores y mandatarios de primer nivel,
Y nosotros consideramos que en los últimos años las COP se han convertido en un estadio de comunicación política de primer nivel, al mismo nivel que podría ser, por ejemplo, una campaña electoral en cuanto a la cobertura mediática. En este sentido, la COP26 de Glasgow es determinante porque ha sido clave en la reactivación del debate climático después de 2 años marcados por la pandemia. Es decir, veníamos de unos números en los medios muy positivos en 2019, principalmente por la huelga mundial por el clima, también por la intensa actividad de colectivos como Fridays for Future en esa época y también por el protagonismo de activistas como Greta Thunberg, y llegó el COVID y evidentemente todo eso quedó fuera de lugar, ¿no?, en la agenda mediática. En este sentido, la COP26 de Glasgow pues, ha sido determinante y la queremos tomar como referencia en este estudio, cuyo objetivo es analizar el tratamiento informativo de esta cumbre del clima en medios españoles, especialmente en el ámbito digital, a partir de un análisis integral del proceso periodístico en 3 aspectos clave que hemos definido. Por un lado, la agenda, que sería los temas y subtemas presentes, la tematización y los actores dominantes en las noticias. Y por otro lugar, la gestión de fuentes como un criterio de calidad profesional de los profesionales de la información en la cobertura informativa. Por lo tanto, nosotros planteamos un diseño cuantitativo a través del análisis de contenido a partir de un modelo propio dividido en 2 bloques. Por un lugar tenemos la agenda, los temas y actores, y por otro lugar la gestión de fuentes informativas. Sí que es verdad que en anteriores estudios de las COP vemos que los temas y subtemas, al tratarse de un evento de ámbito internacional, suelen ser similares en la mayoría de países, pero vemos también que la interpretación de los medios siempre, en muchos casos, se hace desde una visión o desde una óptica local. Por lo tanto, los temas y los contextos estatales también juegan un papel importante en las piezas informativas. También hemos observado, y de ahí nuestra retematización, es que en anteriores COP y en anteriores coberturas primaba una visión o una perspectiva en las noticias más de carácter desastre-catástrofe, es decir, una visión, podríamos decir, apocalíptica de las consecuencias del cambio climático, y lo que se ha ido detectando, y de ahí nuestra investigación, es que en los últimos años se ha producido un incremento de noticias que hablan de las oportunidades, ¿no?, que genera el cambio climático, es decir, de esa visión de la transición ecológica y de la economía verde como una oportunidad para adaptación al cambio climático y también sacar, ¿no?, provecho y nuevas herramientas que permitan avanzar a la sociedad. Por lo tanto, también a nivel de actores, también sabemos que las cumbres son un estadio donde participan actores de muchos niveles, principalmente institucionales, como los mandatarios, pero también, muy importante, la comunidad científica y la sociedad civil, ¿no? Por lo tanto, en esta reactivación del debate climático queríamos fijarnos también en cuáles han sido los actores destacados. Así, en nuestro modelo de análisis hemos fijado 4 grandes temas a la hora de analizar la agenda climática, que son, por un lado, la actualidad política más estricta de la cumbre, es decir, la información de la actividad y del desarrollo de las diferentes mesas redondas, intervenciones que tienen lugar en la cumbre. En segundo lugar, las noticias que hablan directamente de esta perspectiva desastre-catástrofe que hablábamos antes, esa visión apocalíptica del cambio climático, es decir, consecuencias del cambio climático. Un tercer tema, un tercer gran bloque, que sería oportunidades del cambio climático, transición ecológica como motor de una nueva economía verde más sostenible y de un nuevo progreso social. Y hemos añadido una cuarta porque después de haber hecho una gran parte del análisis nos hemos dado cuenta que el contenido patrocinado, branded content, cada vez es más presente, ¿no?, en la cobertura de los medios de comunicación. Como he explicado, actores dominantes, aquí tenemos una muestra, en ese momento, presidente de Reino Unido, Boris Johnson, Greta Thunberg como líder
climática más conocida y más importante en el ámbito juvenil, y Antonio Guterres, en este momento pues, secretario de la ONU, ¿no? como entidad anfitriona y organizadora de este evento. El segundo bloque de nuestra metodología, gestión de fuentes como criterio de calidad informativa y calidad profesional, tomando como referencia el trabajo de Casero Ripollés y de Pablo López Rabadán de 2013, en nuestro análisis identificamos 3 variables para asociar a los criterios de calidad que nos proporcionan estas variables. Es decir, a mayor número de fuentes presentes, pues mayor credibilidad y mayor influencia también del periodista a la hora de cubrir esa información. En función de la tipología de identificación de la fuente, es decir, fuentes, la categoría de fuente, pues fuentes oficiales, fuentes económicas, fuentes de la sociedad civil, también mayor credibilidad e influencia. Y disculpar, eso era cuanto a la tipología. Y a la identificación de la fuente nos referimos a si la fuente está correctamente identificada, si la fuente está parcialmente identificada o si la fuente, por el contrario, es una fuente velada del propio periodista, ¿no? Por seguir el orden de aquí. En este caso sería de credibilidad, y cuanta mayor diversidad de categorías de fuentes, pues más pluralidad y más participación de la sociedad civil. La muestra que hemos elegido, pues la muestra hemos tomado de referencia 6 medios, ateniéndonos a criterios de diversidad editorial y también de modelo profesional. En este caso hemos elegido El País y El Mundo como prensa de referencia, de amplia trayectoria en España y también pues, base de muchos análisis científicos de esta materia. 2 medios nativos digitales, pero muy bien consolidados y de gran audiencia en España, como son el Diario.es y El Confidencial, y 2 de lo que llamaríamos prensa popular, más de carácter sensacionalista o amarillista, Huffington Post y OK Diario. ¿De acuerdo? En el ámbito de las fechas de este análisis de la muestra, la cumbre de Glasgow tuvo lugar del 31 de octubre al 12 de noviembre, pero pensamos que no eran suficientes días para hacer un análisis, entonces elegimos ampliar esta muestra a 30 días para también tener la previa al evento y las conclusiones, ¿no? El debate posterior generado después de finalizar la cumbre. Así nos salieron, a través de la búsqueda, a través de la plataforma MyNews, 802 piezas que, como podéis ver, están repartidas de una manera bastante desigual en estos medios. Vemos que ampliamente el Diario.es hizo una cobertura mucho más extensa de la cumbre del clima, seguida por los medios El País y El Mundo y El Confidencial, con prácticamente el mismo número de piezas, y ya en menor medida los periódicos que habíamos, o los medios que habíamos destacado como más de carácter popular, el Huffington Post y OK Diario. Esta cobertura luego también se traducirá en los ejemplos que encontraremos de cada uno de los temas y de los actores y la gestión de fuentes presente. Así, aquí os presentamos 3 ejemplos de esta cobertura. En primer lugar, tendríamos un ejemplo del medio Huffington Post, donde el protagonismo recae en Greta Thunberg como la gran protagonista de esta jornada, que califica la COP26 de un festival de ecoposturetas. En segundo lugar, tendríamos una pieza del periódico El País de temática de transición ecológica, es decir, del compromiso de unos países y unas empresas para pactar el fin del coche de combustión, es decir, un tema más de carácter de transición energética. Y por último tendríamos lo que comentábamos antes de una cuarta temática, branded content, de contenido patrocinado, muy presente en el periódico OK Diario, que el protagonismo recae en una empresa energética como es Iberdrola y su compromiso con el futuro sostenible del planeta, ¿no? Por lo tanto,
3 ejemplos de 3 temáticas diferentes y de 3 medios diferentes en esta cobertura que dan juego, ¿no?, a comparar los diferentes casos y las diferentes vertientes del periodismo. Resultados, y por poneros algún ejemplo más antes de pasar, pues por ejemplo, en el medio El Mundo hemos encontrado que el 25% de las piezas del diario El Mundo ya son sobre transición ecológica frente a un 17% que era de las consecuencias del cambio climático. Por tanto, hemos visto cómo la temática de la transición ecológica por fin ha sobrepasado a esta visión alarmista y más catastrofista. En el caso más paradigmático es el de OK Diario, donde hemos encontrado que el 50% justo de las piezas son contenido patrocinado y el actor principal en sus informaciones son las compañías energéticas. Por lo tanto, estamos viendo cómo 2 modelos profesionales confrontan aquí en la cobertura del mismo evento, pero en medios diferentes, ¿no? Por lo tanto, después de hacer nuestro análisis, consideramos que estos resultados dan indicios de una resignificación temática basada en acuerdos gubernamentales y transición ecológica y un protagonismo destacado cada vez más de las sociedades civiles en las noticias. Es decir, el carácter institucional, que es eminente de las cumbres, sigue siendo protagonista, pero vemos cómo cada vez avanza un papel más destacado de la sociedad civil. En cuanto a la gestión de fuentes, hemos encontrado una gestión de fuentes basada en la diversidad, en la práctica totalidad de medios de comunicación, una correcta identificación de las fuentes, es decir, pocas fuentes veladas o parcialmente identificadas, y aún así continúan predominando las fuentes oficiales y las científicas como las primeras a las que los periodistas se refieren al tratamiento del cambio climático. Por lo tanto, y también siendo conscientes que estamos aún rematando los detalles del estudio, pensamos que esta resignificación temática deja atrás el catastrofismo en la cobertura temática del cambio climático y gana terreno una temática de oportunidad de lo que supone la transición ecológica para el avance de la sociedad. Pensamos también que este tema es bastante, o el fenómeno del cambio climático es bastante paradigmático para confrontar la diversidad de modelos periodísticos que existen en la actualidad. Asimismo, lo relacionamos con el aumento de noticias del branded content como un fenómeno para futuras líneas de investigación, también en relación con otras ponencias que han tenido lugar en este congreso. Es greenwashing, estamos hablando de un contenido patrocinado con una intencionalidad clara y también alineado con una determinada línea editorial. Bueno, pues unos factores para discusión y análisis. Asimismo, también un mayor protagonismo en la sociedad civil, claramente después del fenómeno Greta Thunberg, como protagonista en muchas de las piezas por delante de mandatarios de carácter internacional. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Si alguien tiene alguna pregunta, estaremos encantados de responder. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Enric. A mí me ha gustado mucho la ponencia, me ha parecido muy interesante y me ha llamado la atención un poco la política editorial de OK Diario respecto a este tema, ¿no? Esperaba que más allá del branded content, que tampoco me sorprende demasiado, más bien el enfoque fuera de negacionismo o de sensacionalismo enfocado de manera negativa hacia este tipo de eventos. Y me ha sorprendido que, no sé, contrariamente a lo que esperaba, se instrumentaliza, de hecho, este tipo de eventos para hacer publicidad, ¿no? No sé si esto os llamó la atención durante el análisis o me imagino que también habréis encontrado en este periódico noticias en una línea más negacionista o, no sé, un poco más allá de esto. A priori es una reflexión que todos nos hemos hecho en alguna vez, pero es verdad que cuando nosotros obtenemos la muestra hemos descartado artículos de opinión o artículos más de carácter interpretativos que no se ajustan al modelo de noticia o de pieza informativa a la que tomamos como referencia, y ahí sí que se podrían encontrar algunos, no una perspectiva negacionista, pero igual sí más escéptica, ¿no? Un escepticismo climático que aún así los diferentes estudios que abordan la cobertura del cambio climático y de
y de las COP en España consideran que en España es bastante residual, tanto en amplio espectro ideológico y amplio espectro de los medios de comunicación. Aún así, sí que es verdad que el fenómeno del greenwashing está cada vez más presente en la agenda climática y eso también supone un reto para el periodismo, ¿no? Sobre hasta qué punto el periodista debe participar de estas informaciones, sobre todo porque hay muchas que ya a nivel profesional también vienen firmadas por los propios periodistas, ¿no? Es decir, es casi un publireportaje a medida para la empresa patrocinadora, ¿no? Entonces, pues sí, es un modelo que en algunos medios de comunicación como OK Diario está cada vez más presente, pero mira, en contraposición, en el periódico El Mundo no hemos encontrado ninguna noticia patrocinada. Es decir, que a veces no todo es tan blanco y negro, ¿no? Encontramos esos detalles. Y entiendo ya brevemente que no se hace de manera explícita, ¿no?, que ha habido un patrocinio, simplemente se vende como una noticia sin más, o en algunos casos se especifica de manera clara que sí que ha habido un pago, ¿no?, por parte de... Pues hay diferentes modelos. En el caso de OK Diario tiene la apariencia de una pieza tradicional, pero sí que es verdad que como esta noticia que he incorporado tiene un ligero color que lo diferencia del resto de noticias, como que es una sección diferente, pero que claro que para el lector habitual o un lector no especializado en periodismo puede no identificar que se trata de una pieza patrocinada. En cambio, algunos periódicos con una capacidad profesional más o un tratamiento informativo más profundo, como por ejemplo el diario.es, sí que indica, ¿no?, claramente al inicio de la noticia que se trata de un contenido patrocinado, de una sección especial, de un suplemento, etc. Es decir, que cada medio en este sentido presenta la información de una manera y aunque es bastante fácil de identificar, puede que para el lector no lo sea tan fácil, ¿no?, para un lector no especializado en periodismo. Gracias a todos. Digas. En futuros estudios pues pudiera ser interesante tenerlo en cuenta, ¿no?, más allá de la sociedad civil, por supuesto, las ONGs y el movimiento asociativo, más allá de los estados y más allá también de las empresas, ¿no?, que también están presentes en estas cumbres del clima. Muchas gracias. Y tienes toda la razón en lo que has mencionado de los actores subnacionales, de las administraciones regionales o locales, porque también encontramos que hay una interpretación de la cumbre en cada
una interpretación local de la cumbre, es decir, a los políticos o a los mandatarios, tanto locales como regionales, participan, ¿no? E intentan sacar provecho de esta COP a nivel de su territorio. Y en cuanto a lo del resto de actores y fuentes, no lo he mencionado, pero también diferenciamos entre lo que son las fuentes de la sociedad civil, ONGs, y las fuentes organizacionales, como podrían ser organizaciones profesionales, como podrían ser lobbies, que también tienen mucha presencia en las cumbres, y no podemos considerar que sean el mismo tipo de actor. No, sociedad civil lo es todo, pero hemos querido acotar a que se trataba del movimiento más ecologista para diferenciarlo de organizaciones que en muchos casos podían ser también empresariales y no eran exactamente fuentes económicas, ¿no? Por lo tanto, es verdad que es un terreno bastante complejo y que cada vez la red de actores y de fuentes se va complicando y se va ampliando. Así que es verdad que para futuros estudios y también para comparar esta COP26 con la de este año, cuando analicemos para la COP27 veremos también el equilibrio de estas fuentes, cómo va cambiando y cuáles van ganando terreno. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Enric. Si no hay más preguntas, no sé si los que estáis en casa, ahora que sí que nos oís bien, tenéis alguna cuestión. Y si no, pasaremos a la siguiente comunicación. Pues Celia Sancho va a presentar su ponencia «Cómo emiten la información sobre transición ecológica los medios de comunicación a través de las redes sociales». Y Celia es doctora en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2018. Ha realizado diferentes trabajos como responsable de comunicación digital durante más de 7 años en varias empresas e instituciones, entre ellas el Congreso de los Diputados y el Senado, y actualmente imparte docencia como profesora asociada en la Universidad Antonio Nebrija en los grados de Periodismo y Comunicación Corporativa. Así que, cuando quieras, Celia. Bueno, pues como bien ha dicho la compañera, lo que voy a hacer es exponer un poco cómo es la investigación que he llevado a cabo, y la verdad que hay algunos resultados que son completamente diferentes a algunas de las intervenciones previas de algunos de los compañeros del Congreso, y la verdad que creo que pueden resultar interesantes. El hecho de que el cambio climático hoy represente una amenaza para nuestro planeta también nos lleva a pensar, nos lleva a ver la segunda vertiente, que es que los medios de comunicación poseen un papel que es muy importante y creo que bastante necesario para concienciar a la sociedad de la necesidad de una transición ecológica. Esto es así, pero luego, como vamos a ver, no tiene demasiado que ver con la agenda que plantean dentro de las redes sociales. En este caso, me centro en el análisis de 5 medios de comunicación en 2 perfiles de redes sociales cada uno, como luego voy a contaros, pero sí que es cierto que la gran mayoría de ellos, o prácticamente todos los medios de comunicación que he analizado, coinciden en agenda, en los temas que escogen y en los que centran su atención. Al final, la agenda que ellos marcan es la que reciben los ciudadanos, la que recibimos nosotros como sociedad, pero sí que es cierto que, de alguna manera, cada vez que ellos incluyen un tema, es ese el que llega, y ese es el que llega a través de sus fuentes y de sus canales originales, como pueden ser en este caso las redes sociales. Teniendo en cuenta que mi investigación se basa solamente en medios de comunicación y sus perfiles de redes sociales, aunque todos sabemos que a través de estas plataformas los ciudadanos pueden encontrar información en cualquier tipo de fuente que no tiene que ser necesariamente una, digamos, oficial, cojamos entre comillas, pues ellos también, los medios, tienen que asumir que una vez que se introducen en todo el mundo las redes sociales ya no tienen la potestad o ya no tienen esa información o esa comunicación con una dirección totalmente unidireccional, sino que es bidireccional. Esto puede tener consecuencias positivas, pero como vamos a ver en este caso, en el análisis que he realizado, son más bien negativas o un poco,
poco halagüeñas. Los medios de comunicación también tienen que adaptar los formatos que utilizan porque no pueden seguir manifestando o comunicándose con los usuarios a través de los formatos originales, no pueden seguir comunicándose de una manera como lo venían haciendo, y en esa adaptación es donde encontramos sobre todo respuestas muy rápidas, casi prácticamente al instante, de cada una de las audiencias. El principal objetivo ha sido analizar y comparar las publicaciones de los 6 primeros meses de este año que han realizado 5 medios de comunicación españoles, tanto en sus perfiles oficiales de Twitter como en Instagram. Se quería saber qué importancia tiene la información sobre transición ecológica dentro de estos perfiles, qué importancia le dan los medios de comunicación a estos temas dentro de su agenda y comparar un poco qué cantidad de noticias se publican relacionadas con este tema en detrimento del resto, ver qué noticias predominan de alguna manera dentro de esta agenda que marcan en las redes sociales. También, se quería ver cómo estructuran estas publicaciones los medios de comunicación, qué tipo de enfoques tienen y, por supuesto, ver si había alguna diferencia entre ellos. También ver cuál es el formato que más utilizan y por qué es el que más utilizan, o en un principio hacer una primera aproximación a ello. Qué tipo de audiencias son las que reciben estos mensajes y qué tipo de reacciones tienen a ellos, qué tipo de comentarios hacen y cómo reciben esos contenidos. Y finalmente, ver quiénes son los principales actores y las principales temáticas que en este caso también coinciden en un porcentaje muy alto, casi el 80% entre los 5 medios de comunicación. La metodología que se ha llevado a cabo es un análisis de contenido en el que se han combinado diferentes variables que vamos a ver a continuación, cuantitativas y cualitativas, para profundizar de una forma un poco mayor sobre cómo enfocan estos medios el tema de objeto de estudio y de qué manera lo publican en sus perfiles de redes sociales. Los medios de comunicación se seleccionaron teniendo en cuenta que tuvieran más de 100.000 seguidores, tanto en Instagram como en Twitter, y fueron Radio Televisión Española, El País, Cadena SER, Antena 3 Noticias y El Mundo. Aquí podéis ver, espero que bien, cuáles han sido las variables de análisis que, las he dividido en algunas secciones, como por ejemplo hablando de contenido, enfoque, formato, reacciones de la audiencia y las temáticas o los actores principales. Y se ha hecho una pequeña aproximación a una descripción de cómo son los perfiles en redes sociales, la cantidad de noticias que publican, cómo es la estructura de los textos, qué tipo de estilo y de tono utilizan, es decir, cómo es el enfoque, la descripción cualitativa del texto, si utilizan hashtag o no. Al final, intentar profundizar lo máximo posible para analizar bien cómo emiten estos mensajes y también cómo son percibidos por las audiencias, si tienen mayor o menor número de me gusta o retweets, en este caso, y también de comentarios. Y, por supuesto, se han diferenciado los comentarios positivos de los negativos y de los considerados neutros, que ahora vamos a ver con mayor detalle los resultados con una serie de gráficas que creo que son bastante chocantes y bastante ilustrativas de cómo está la situación. En los primeros 6 meses de este año tenéis a la izquierda la tabla, el gráfico en el que podéis ver los resultados el total, estamos hablando del total de las publicaciones realizadas en Instagram, en la parte de la izquierda, y en Twitter, en la derecha, relacionadas con, con la transición ecológica. Estas publicaciones aparecen en azul, como podéis ver es prácticamente muy complicado de ver cómo es este porcentaje porque no superan de ningún modo el 2,3% de las publicaciones en 6 meses en ninguno de los medios de comunicación, de hecho 2,3 es el máximo, y el resto de temas, sea cuales sea, ahí están metidos todo tipo de temas, incluidos deportes, sociedad, todo tipo de temas, son pues el 99,7, 97,7%. Creo que es bastante ilustrativo. En el lado de la derecha pues podéis ver el caso de Twitter, que en este caso más del 0,2% de informaciones no eran relativas a transición ecológica, teniendo en cuenta que todavía tenía menos hueco dentro de estos perfiles. Otra cosa que también se vio es que los comentarios podían dividirse entre positivos, negativos y neutrales. Dentro de los neutros o los neutrales podemos encontrar los que no hacen ninguna referencia al tema, los que utilizan el momento para hacer el comentario como una forma un poco jocosa o algún tipo de spam, también haters,
y en los negativos es donde se encontraban los comentarios que iban en contra totalmente de la información. Y hay que decir que uno de los principales comentarios, esto no creo que le sorprenda a nadie porque suelen ser así, hablaba sobre todo del negacionismo del cambio climático y en general hacían referencia a la manipulación que hacen los medios de comunicación sobre este tema para engañar a los ciudadanos. Era sobre todo, esa era la idea puesto de determinadas maneras, en muchas de ellas, como podéis imaginaros, pues bastante malsonante. En el caso de la izquierda volvemos a encontrar los porcentajes de Instagram y en la derecha los de Twitter. Por decir algo positivo, pues en el caso de Instagram hay más comentarios positivos, pero sí es cierto que los negativos y los neutros son los que más predominan en las dos redes sociales. Por otro lado, aquí sí que encontramos datos un poco más positivos que hacen referencia a una comparativa entre la totalidad de las publicaciones de las redes, de los dos perfiles de redes sociales en los 5 medios de comunicación, en los que vemos que hay una cantidad de me gusta en naranja que son bastante significativos, sobre todo en Instagram, porque, por ejemplo, tenemos el caso del Mundo, que si bien es cierto que solo hizo 8 publicaciones sobre el tema objeto de estudio durante los 6 meses, recibió casi 11.820 me gusta. Por lo menos, en este caso, recibe por lo menos ese feed o ese feedback positivo. Y en el caso de Twitter, pues el único medio que podría destacar con más retweets sería El País. Los demás tienen bastante poco movimiento, diría, seguido del Mundo. Y bueno, pues en general, como veis, los resultados son bastante descriptivos por sí solos. Como conclusiones, pues se puede decir que efectivamente los medios de comunicación informan en sus perfiles de redes sociales sobre la necesidad de una transición ecológica, incluyen las temáticas los subtemas relacionados con este tema, pero sí que es cierto que tampoco podemos negar que es un 2,3% del total frente al resto de temáticas. Quiero decir, no me parece que sea un resultado significativo o un incremento, una inclusión del tema significativa y que pueda ser propicio a concienciar a la sociedad. Todos los medios de comunicación enfocan, por lo menos, la información sobre transición ecológica de una forma directa y lo intentan hacer desde un tono totalmente informativo. En la mayor parte de los casos, el género periodístico utilizado es el informativo y en algunos casos muy concretos la tribuna, pero los que menos. La composición de las publicaciones, tanto en Twitter como en Instagram, siempre eran con un texto más o menos largo, sobre todo más largo que corto, y siempre iban acompañadas de una imagen, por supuesto de calidad, acompañada con un titular o una imagen con un diseño gráfico hecho expresamente para esa noticia. Además, en general y por desgracia o en aumento, pues se puede decir que no reciben de manera positiva los diferentes públicos las informaciones sobre cambio climático, calentamiento global, transición ecológica, no las reciben así y por norma general los comentarios negativos, como he dicho antes, hablan de que el cambio climático no existe, lo niegan. Dentro de las temáticas más populares y las que son coincidentes entre los 5 medios de comunicación, encontramos, pues referencia a inclemencias meteorológicas, como por ejemplo la ola de calor extremo que hubo, fuertes lluvias o nevadas, la petición de la Comisión Europea por considerar la energía nuclear como verde, acciones y manifestaciones llevadas a cabo por ecologistas o por grupos de activistas y la demolición de la central nuclear en Teruel. Han sido sobre todo los temas más comentados. Además, se puede concluir en general que la presencia de la información que está relacionada con la transición ecológica y la economía azul sí que existe en los medios de comunicación, pero en un porcentaje que no resulta significativo. Pues dicho esto, hasta aquí mi exposición y si tenéis alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, pues estaré encantada de escucharos. Pues muchas gracias, Celia. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión. También los ponentes que están conectados online. Pues entonces pasamos a la siguiente ponencia. De nuevo, muchas gracias, Celia, por tu presentación. Vosotros. Y en este caso vamos a pasar al tema de la mediación mediática ante la crisis ecosistémica, transposición de narrativas a indicadores de ecotransición. Se trata de una ponencia elaborada por Lara Espinar Medina, Lucía Ballesteros Aguayo y Lidia Peralta García. Y en este caso pues tendríamos con nosotros a Lucía Ballesteros.
Lucía es doctora sobresaliente cum laude y mención internacional, acreditada por la ANECA como profesora contratada doctora, licenciada en Periodismo, en Publicidad y Relaciones Públicas, máster en Formación del Profesorado por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga. Sus líneas de investigación son Communication, Disinformation, Propaganda en Media Studies. Imparte docencia al menos una vez al año en el extranjero y los resultados de su investigación han tenido eco en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales. Lucía, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. No sé si se me escucha bien. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Maite, por esa presentación. Gracias a la organización de este primer congreso BlueCon. Gracias a mis compañeros y a todos los ponentes. Felicito a las presentaciones y a las comunicaciones que me han precedido. Y sí, efectivamente, nosotros venimos aquí a hablar de la mediación mediática ante la crisis ecosistémica y, sobre todo, nos interesa una cuestión muy concreta que ya, bueno, pues tiene un amplio desarrollo, como son esa transposición de esas narrativas, digamos, esas narrativas de transición ecológica a indicadores mediáticos, ¿vale? Cómo podemos evaluar la presencia de determinados, sobre todo, bloques temáticos en el discurso de los medios de comunicación. Bien, pues las narrativas de transición ecosocial, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, nosotros hemos detectado que hay una crisis en el modelo ecosocial actual y, por lo tanto, hay que llevar a cabo un cambio drástico en esas narrativas de transición ecosocial e intentar que los medios implementen estas narrativas en el discurso mayoritario y, para ello, bueno, pues estamos proponiendo una serie de indicadores mediáticos. Para comenzar con los conceptos básicos, ¿qué entendemos por narrativas de transición ecosocial? Bueno, pues son una serie de estrategias, ¿no? De prácticas, de catálogo de buenas prácticas comunicativas que lo que pretendemos es que se inserten dentro de los discursos mayoritarios de los medios de comunicación, en concreto del ámbito periodístico. ¿Cuáles son aquellos elementos de esta narrativa de transición ecosocial? Bueno, pues lo primero que hay que hablar es de temáticas. Un catálogo, nosotros hemos elaborado en concreto en nuestro indicador, que es el ISCOM, que ahora a continuación lo presentaré, un catálogo de temas y de subtemas que tienen que estar presentes en estos discursos o narrativas dentro de los medios de comunicación. Junto a estos temas, tiene que venir acompañado también un tratamiento causal de esos mismos temas, ¿no? Es decir, determinar aquellas causas y consecuencias en relación con las temáticas. En tercer lugar, consideramos pertinente establecer una serie de alternativas a ese modelo que, como hemos dicho, consideramos que está en crisis, y estas alternativas lo que hacen es, pues, buscar la salud mediática de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, alternativas que nos permitan transitar a un modelo mucho más ecosocial. Y, por último, y no menos importante, consideramos que es fundamental que, aparte de las temáticas, aparte de un tratamiento causal de, como hemos dicho, causa y consecuencia, y aparte de implementar una serie de alternativas, establecer una terminología, un glosario de términos que sean aquellos que precisamente se corresponden con esas narrativas de transición ecosocial. Bien, para ello, como hemos dicho, necesitamos una serie de herramientas que nos permitan evaluar el comportamiento de los medios en relación con estas narrativas, ¿no? Esas herramientas lo que hacen es poner en evidencia si hay una serie de ítems que se están implementando y, por lo tanto, estamos encaminándonos hacia unas narrativas de transición ecosocial, o si no se están implementando y, por lo tanto, lo que se proponen son prácticas de mejora, ¿no? O, como podríamos decir también, buenas prácticas. Bien, la aplicación de indicadores mediáticos ya es incluso considerado por instituciones como la UNESCO, es decir, en el ámbito académico, pues bueno, es una cuestión que está bastante fundamentada, ¿no? Necesitamos, dentro de la aplicabilidad de estos indicadores mediáticos, tres ámbitos fundamentales en los que se ha demostrado que producen cambios importantes, ¿no? El primer ámbito en el que producen cambios la aplicación de indicadores mediáticos, pues es en el propio medio que evaluamos. ¿Por qué? Porque les permite, por una parte, incrementar sus cuotas de audiencia, porque mejora el rendimiento social del propio medio, y, por otra parte, también le permite, pues, ser más competitivos a la hora de concurrir en incentivos económicos o de otra índole por parte de las administraciones o de las instituciones públicas. Por lo tanto,
El primer ámbito en el que estos cambios se materializarían sería el propio medio evaluado. El segundo, pues serían los propios organismos públicos, ¿no? En su papel de regulación y de custodia de este espacio radioeléctrico que permite estos indicadores mediáticos adoptar medidas correctoras en función de los resultados que finalmente podemos obtener con esta evaluación de indicadores mediáticos. Y, por supuesto, y no menos importante, la ciudadanía es otra de las grandes beneficiadas en este sentido de la aplicabilidad de estos indicadores mediáticos. ¿Por qué? Pues bueno, primero, por la transparencia y la accesibilidad a los resultados que nos van a evidenciar esa salud mediática del medio en cuestión que estamos evaluando, ¿no? Y segundo, pues porque permite orientar a una sociedad sobre la elección de los medios y de los contenidos informativos que consume, que yo creo que esto es una de las cuestiones fundamentales porque muchas veces consumimos pero no sabemos si realmente esos medios están haciendo un esfuerzo por implementar una narrativa de transición ecosocial y sobre todo qué esfuerzos están haciendo en medir de alguna manera a través de un diagnóstico fiable, como puede ser un indicador mediático, su ecosociabilidad, ¿no? Es decir, el mantenimiento de estas narrativas de transición ecosocial. Bien, como antecedentes básicos, si me paso un poco de tiempo, me interrumpen y yo vuelvo ya a las conclusiones, ¿vale? Gracias. Bueno, como antecedentes de estos indicadores mediáticos, pues tenemos el indicador de rentabilidad social en comunicación, el ISCON, que lo que pretende pues, es evaluar la rentabilidad social de los medios, lejos de valores económicos. Y este ISCON, este indicador de rentabilidad social en comunicación, es elaborado por COM Andalucía, grupo de investigación al que yo pertenezco, en 2012, perteneciente a la Universidad de Málaga, y este indicador, el ISCON, pues tiene, además de indicadores a nivel numérico, pues tiene también variables cuantitativas y cualitativas, ¿vale? Es una expresión numérica, pero que tiene variabilidad tanto cualitativa como cuantitativa. Identifica, y esto es muy importante porque no se trata únicamente de decir a los medios lo que hacen mal, ¿no? Sino también identifica fortalezas, es decir, vamos a diagnosticar debilidades para intentar dar un enfoque de mejora al medio, pero también vamos a diagnosticar aquellas fortalezas, aquello que estén haciendo bien, ¿no? Ejemplos de buenas prácticas del medio. Hay en el ISCON hay en total 6 campos de evaluación. Uno sería la gestión del medio, el capital social, articulación, programación, Internet e infraestructura, exactamente. Bueno, el ISCON hemos dicho que es el antecedente, pero no es el único. Los indicadores mediáticos de transición ecosocial es una cuestión que ya está establecida, que está tipificada, que está evaluada y clasificada. Y, bueno, pues su capital práctico, por así decirlo, o su practicidad se centra sobre todo en que nos permiten evaluar y cuantificar las acciones de los medios de comunicación en el campo de las transformaciones ecosociales. Vienen determinados la mayoría de los indicadores mediáticos, por no decir todos, de transición ecosocial, por 3 cuestiones fundamentales. Primero, sus ejes fundamentales obtienen atención periodística. Segundo, el enfoque viene a impulsar cambios orientados a 3 campos fundamentales. La causalidad, que ya lo hemos comentado antes, esa capacidad de establecer un bloque de causas y consecuencias. La alternativas, es decir, la capacidad para poder proponer alternativas de mejora y el establecimiento de un uso correcto de la terminología o de un glosario de términos, ¿no? Podríamos decir. La transposición de narrativas a indicadores requiere, por supuesto, definir una serie de características que puedan ser evaluables. Una de ellas son los bloques temáticos, que vengo aquí a presentar de forma muy sucinta. El primer bloque temático, digamos, grandes rasgos, que luego tienen una serie de subtemas, sería la transición ecológica. Segundo, lenguaje sexista, violencia y perspectiva de género. En tercer lugar, personas del colectivo LGTBI. Cuarto, discurso de odio, migraciones y grupos minoritarios. Quinto, personas menores. Y, por último, personas con discapacidad. Aquí ponemos los subtemas dentro de transición ecológica, que, como hemos dicho, sería el primer eje temático que correspondería a la implementación de esos indicadores de transición mediáticos de transición ecosocial. Hay una serie de subtemas, no voy a leerlos todos, los tenemos en pantalla, en relación con la transición ecológica. También tenemos otros subtemas relacionados con el lenguaje sexista, violencia y perspectiva de género. Bueno, por destacar alguno, pues todos estos estereotipos sexistas y enfoques, bueno, pues cómo eso podemos cuantificarlo con un indicador mediático. En tercer lugar, las personas de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Bueno, pues también hay una serie de subtemas, sobre todo relacionados con la terminología o un glosario de
de términos, discursos de odio, migraciones y grupos minoritarios, con una serie de subtemas que también vienen a complementar el tema principal. El quinto, informar sobre menores, yo creo que es un tema bastante importante porque requiere de una sensibilidad concreta por parte de los medios que informan. Y el último, tratamiento informativo en relación con las discapacidades. Aquí traemos a colación un ejemplo de narrativas de transición ecosocial. En la parte izquierda tenemos la temática, el subtema, la causalidad, que hemos dicho que era ese establecimiento entre causas y consecuencias, y las alternativas, y esa transposición de cómo este ejemplo de narrativa de transición ecosocial consiste en la transposición a indicadores de transición ecosocial. Por ejemplo, cuando hablamos de la temática, en este caso sería modelo de transporte, en este caso más concreto, modelo eléctrico, pues la transposición a indicador de transición ecosocial sería: ¿se está debatiendo, informando en el medio sobre el modelo de transporte eléctrico? Sí, no, y eso tendría pues una variable en cuanto a esos indicadores numéricos, que ya digo que a veces son variables cuantitativas y en otras ocasiones cualitativas. Todo no podemos medirlo a través de lo cuantitativo, ¿no? Luego continuamos con el ejemplo de narrativas de transición ecosocial, sería la causalidad. Materiales de fabricación escasos y alto coste de producción medioambiental, imposibilidad de mantener una persona, un coche, electricidad producida a partir de quemas de combustible. ¿Cuál sería la transposición a indicador de transición ecosocial? Pues la pregunta sería: ¿el medio está haciendo un enfoque causal? Es decir, ¿está hablando del impacto medioambiental de los materiales de fabricación, entre otras cuestiones? Y por último, que hemos dicho que otro de los ejes fundamentales de estos indicadores mediáticos es proponer alternativas, ¿no? En este caso, el ejemplo de narrativa sería la bicicleta, modelo de transporte alternativo, eléctrico y colectivo. Y la transposición al indicador en la variable sería: ¿aporta el medio alternativas de transporte acordes con un modelo de vida ecosocial? No sé si con este ejemplo que hemos querido traer aquí a colación de forma muy práctica se entiende un poco la implementación de estas variables. Bueno, a modo conclusivo, y creo que más o menos me estoy ajustando al tiempo, entendemos que existe una necesidad de implementar un nuevo modelo comunicativo que se haga voz y que además incorpore la realidad que nos rodea, de manera que favorezca y avance hacia esta transformación de un sistema que ya se ha evidenciado que está agotado y es insostenible. Otra conclusión fundamental es que los medios deben afrontar la complicada tarea de decolonizar unos imaginarios que ya sabemos que han saturado los medios de masas durante décadas. En tercer lugar, la transición ecosocial requiere una comunicación que ahonde más en este tipo de informaciones y conductas alternativas, a la par que profesionaliza el tratamiento de los contenidos. Y por último, y no menos importante, que de hecho de eso nos ocupamos, es implementar indicadores mediáticos como instrumento de comprobación de que esas narrativas de transición ecosocial se están llevando a cabo en los medios que actualmente tenemos, ¿no? Aquí dejamos algunas referencias, bueno, algunas las tenemos aquí justamente en nuestra biblioteca de la Universidad de Málaga, que estamos aquí, digamos, produciendo en este sentido, sobre todo, indicadores mediáticos y cómo podemos llevar a cabo esta transformación del modelo a un modelo mucho más ecosocial y sostenible. Nada más, muchas gracias y quedo aquí a disposición. Perdonad por la celeridad, pero no quería pisar a las comunicaciones que me van a suceder. Pues muchas gracias, Lucía, por tu presentación. La siguiente comunicación lleva por título La transición ecosocial en la agenda setting y programaciones de las cadenas generalistas de televisión en España. Las autoras son Lara Espinar, Sara López y Lidia Peralta, y en este caso pues hablará Sara López, la cual voy a presentar. Sara es comunicadora social y periodista por Uniminuto en Colombia, investigadora predoctoral en la Universidad de Málaga. Ha trabajado en la dinamización de procesos socioculturales para la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia en Colombia. Ha ejercido también como community manager y periodista para empresas del sector público y privado, contribuyendo a la generación de contenidos audiovisuales, así como a la maquetación de publicaciones. Su investigación se ha desarrollado en torno a la audiodescripción, una herramienta para la recepción del mensaje audiovisual por parte de la población en situación de discapacidad visual, y la construcción de opinión pública polarizada sobre la emergencia climática en Estados Unidos. Actualmente trabaja las problemáticas socioambientales y la comunicación popular. Cuando quieras, Sara.
Hola, vale. Ok, ¿se me escucha bien? Sí. Vale, entonces voy a compartir la pantalla. Vale, me avisan si se ve correctamente. Sí, lo podemos ver. Vale, genial. Bueno, es un gusto estar aquí, lastimosamente de manera telemática, pero bueno, de todas maneras podemos compartir un poco. Me alegra muchísimo que este tipo de congresos empiecen a tener mayor cabida no solo en el área de la comunicación, sino también en el país en general. Sé del Congreso de Comunicación del Cambio Climático que se ha venido dando ya la tercera edición en la Universidad Complutense y me alegra muchísimo que la Universidad Jaume I pues también esté incorporando estas iniciativas y espero que se sucedan de muchísimas más. Entonces, bueno, como comentaba, como me acabas de presentar, perdona que se me escapa tu nombre, hago parte del grupo de investigación como Andalucía de la Universidad de Málaga. La compañera Lucía que acabo de hablar también hace parte del mismo grupo y bueno, hemos acaparado un poco aquí la atención de ustedes, hablando un poco de lo que estamos haciendo en la universidad, pero bueno, yo trataré de darle un enfoque diferente para que no sea tan repetitivo. Bueno, a mí me gusta hablar de crisis ecosocial y no solo de cambio climático, porque también me parece importante identificar que es una problemática mucho más amplia, ¿no? Y con esto quiero arrancar un poco mi intervención, y es que el cambio climático es solo la punta del iceberg. O sea, el hecho de que el planeta se haya calentado 1,2 grados centígrados es solo una parte de las repercusiones múltiples, ¿no? Y a escalas múltiples y planetarias que tiene la crisis medioambiental, y eso me parece muy importante reconocerlo. Además que hemos superado 5 de los 9 límites planetarios que garantizan la estabilidad a largo plazo de la vida en el planeta, y bueno, yo creo que esto siempre es importante reconocerlo y hablarlo, aunque ya nos suene muchísimo y sobre todo a las que estamos aquí, la situación de deterioro en la que nos encontramos. Y bueno, ante esta crisis, ¿qué podemos plantear? Se puede plantear la transición ecosocial, que es un proceso en el que estamos ahora, ¿no? O sea, congresos y espacios como estos nos permiten ir pensando ese proceso de transición ecosocial. No hay una respuesta única, hay muchos enfoques, muchas epistemologías desde dónde direccionarlo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que comenta Jorge Richman, que es el ecólogo y filósofo español. Nos habla de una economía más agraria, una desglobalización, unos centros urbanos mucho menos concentrados y, en definitiva, es una mirada paralela o alternativa a ese discurso tecnooptimista, ¿no?, que nos ha vendido la sociedad contemporánea. Entonces, en esas estamos, en construir esa transición ecosocial, y yo creo que desde ahí es donde la comunicación tiene un rol y tiene un papel muy importante. Primero, en seguir alertando sobre lo que está pasando, sobre los deterioros del planeta y de la biodiversidad de la Tierra, pero también seguir alertando esta situación, pero ir un paso más allá en el marco de las ideas y empezar a plantear utopías de sociedades posibles y no solo sociedades distópicas. Y por eso les he traído aquí este collage que me parece muy interesante, que lo he tomado del tallerista Emilio Santiago Muiño, que también de pronto les sonará, es un ecólogo también español que ha venido haciendo un gran trabajo aquí en el país, y es sobre la dificultad que tenemos de generar estas utopías de sociedades ecológicamente responsables. Nos es mucho más fácil imaginarnos distopías de sociedades totalmente destruidas por el colapso ecosistémico. Entonces, desde ahí creo yo que la comunicación tiene un rol muy importante, no solo desde la información, sino también desde la nueva generación de esos imaginarios. Entonces, ya pasando un poco a esta investigación que se ha desarrollado dentro del grupo como Andalucía, lo que quisimos fue mirar el nivel de presencia de la transición ecosocial en la televisión en España. Entonces, esto lo hicimos a través de 2 análisis. Primero, analizamos los informativos, y segundo, analizamos la programación de las cadenas de televisión. Analizamos 6 cadenas de televisión, 2 públicas, TV1 y la 2, y 4 privadas, Antena 3, La Sexta, Telecinco y la 4. Entonces, la verdad fue un trabajo bastante exhaustivo, estuvimos varias compañeras y compañeros del grupo durante varias semanas haciendo el visionado manual de los informativos, descargando las parrillas de manera manual también,
y bueno, al final contamos con 24 parrillas de programación y 120 informativos que analizamos. Nos dividimos pues las cadenas para que fuera un trabajo más posible de realizar. Y al final lo que nos encontramos, yendo un poco de la par con lo que comentaba Celia hace un momento, la persona que intervino antes de Lucía, y es que la transición ecosocial es anecdótica. En el caso de ella en las redes sociales, en este caso en la televisión, es anecdótica. Por ejemplo, en la programación, solo 4 programas de todas las cadenas analizadas. Eso fue todo lo que encontramos, solamente 4 programas. Y solamente en las cadenas públicas. Yo creo que a ustedes les sonará un poco más que a mí, están más familiarizados con estos programas. Aquí la Tierra, El Escarabajo Verde, El Señor de los Bosques, Reduce tu Huella, fueron las únicas menciones de programas que abordaban la cuestión medioambiental. Mientras que las otras cadenas de televisión como Antena 3, 4, Telecinco y La Sexta no tenían ningún tipo de programa de este tipo. Entonces, realmente menciona la transición ecosocial súper anecdótica. Y en el caso de los informativos sucedió un poco lo mismo. Al final, ¿qué se me fue aquí? En ningún caso se superó más del 4% de noticias en los informativos sobre transición ecosocial. O sea, de 2.909 noticias que analizamos, solamente 58 eran sobre transición ecosocial, cambio climático, cuestiones medioambientales. Dentro de las temáticas, entre comillas, más abordadas, porque realmente el porcentaje fue muy bajo, bueno, nos encontramos protección y derechos de los animales, fenómenos meteorológicos extremos, que esto también iba un poco de la mano con lo que comentaba Celia, protección de los ecosistemas, modelo agroalimentario y modelo de uso y gestión de residuos. Ya para finalizar, he tratado de ir un poco rápido, de pronto dejando espacio a preguntas y comentarios, que me parece más interesante. Nuestros resultados nos indican que el nivel de tratamiento, el nivel de presencia de la transición ecosocial en la televisión en España es realmente bajo. Esto es una cuestión sumamente preocupante si queremos cumplir con los objetivos de París, si queremos cumplir con las directrices del Pacto Verde Europeo, con la nueva ley sobre cambio climático. Entonces, la televisión en España no está cumpliendo. Las televisiones públicas están un poco más comprometidas que las privadas. La 2, por ejemplo, tenía 3 programas y presencia de documentales también. Y en la cadena 3, pues es increíble que realmente no se aborda prácticamente la cuestión ecológica. Las informaciones ecológicas vemos que se ven muy desplazadas por grandes temas que cooptan la agenda setting. En nuestro caso, cuando hicimos el análisis, pudo haber sido las elecciones en Madrid o pudo haber sido la erupción del volcán en Las Palmas, pero siempre había un suceso que le restaba importancia a la cuestión medioambiental. Y vemos que esto pues no debería pasar, ¿no? La cuestión medioambiental debería ser una constante en las informaciones y en las programaciones de la televisión si lo que queremos es transitar a sociedades ecosocialmente más responsables. Las temáticas centradas sobre todo en las consecuencias, en los efectos del cambio climático, particularmente en esos eventos climáticos extremos, y prácticamente nunca en las causas y sobre todo en iniciativas de transición, que es lo que finalmente nos podría aportar a crear esos nuevos imaginarios. Es ver lo que se está haciendo, proyectos de base en el territorio, iniciativas que realmente están saliéndose de la ecuación de ese modelo económico en el que estamos, que se están dando, pero que no se visibilizan en los medios y mucho menos en la televisión. Por último, en las parrillas de programación, pues vemos que priman contenidos de otro tipo, contenidos de entretenimiento, de infoentretenimiento, de realities y concursos, y esto es un poco, ¿no?, lo que ya sabemos de esa espectacularización de la comunicación, pero nos deja un poco tristes y preocupadas. Entonces, ya para finalizar, creemos que esta investigación debe ser un llamado de atención para las cadenas de televisión en España sobre ese poco tratamiento que se le está dando a la cuestión medioambiental y a la cuestión de la transición ecosocial, y tenemos que empezar a revisarnos y a gestionar cómo vamos a generar esa nueva comunicación para captar esas audiencias y realmente tratar de transitar, ¿no?, y empezar a aportar desde la comunicación. Les dejo el link del grupo www.comandalucia.com, hay mucho material aquí, Lucía lo enseñó,
hay muchos PDFs y documentos que están en abierto para que lo descarguen y para que puedan tener más información al respecto. Y bueno, ya yo quedo pendiente de preguntas y de comentarios. Yo, desde luego, muy brevemente, porque vamos bastante mal de tiempo, pero simplemente, nada, saber si como línea de investigación futura o si de hecho ya lo habías realizado, te planteabas un estudio comparativo entre países para saber si este problema en las televisiones se da también en otros países. Sí, de hecho, con el indicador de rentabilidad social de IRSCOM del grupo, creo que se estaba planteando hacerlo en Francia también y algunos países de América Latina. Yo creo que es interesante ver esa comparativa, ¿no?, entre países europeos y países de América Latina. Porque sí que es verdad que en otras investigaciones que hemos visto sobre cómo se aborda la cuestión medioambiental, a veces en países que están más afectados por las repercusiones climáticas como del subtrópico, países de África subsahariana, países del Caribe, latinoamericano, sí que se puede abordar un poco más la cuestión climática por esos fenómenos extremos, ¿no? Pero bueno, sí sería interesante hacer ese análisis de programaciones y de informativos en futuras investigaciones. Yo quería hacerte un breve comentario. Felicidades por la presentación, me ha gustado mucho, Sara. Y me ha gustado mucho cómo lo digo gustar, de alguna manera en el sentido de que es un poco alarmante, ¿no?, realmente lo que muestras. Y también es alarmante si lo vinculamos con la presentación de Celia, cómo esos medios que sí cubren estos temas, luego los comentarios que reciben encima van en una línea negativa. O sea, realmente entre las dos habéis mostrado una parte que es bastante problemática y que esperemos que con el tiempo haya más cobertura de estos temas y que luego la audiencia, como bien mostraba Celia, no lo trate de esta manera, incluso llegando hasta a negar, ¿no?, llegar a puntos negacionistas de que eso no existe. Es bastante complicado así poder avanzar en ese sentido. Lógicamente hay otras esferas de comunicación y sabemos que, o hemos visto estos días también, como desde otros medios sociales, no medios tan tradicionales, también se está luchando, pero sí es sorprendente lo que nos habéis mostrado las dos. Así que muchas gracias. Totalmente. Y ya para finalizar el último comentario, y es que yo creo que la comunicación del cambio climático, de las cuestiones medioambientales, tiene que beber de otras disciplinas, porque hasta el momento no ha logrado movilizar una acción contundente, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchos estudios muy interesantes desde la psicología que hablan de las emociones negativas que generan las noticias sobre el cambio climático, ¿no? La ecoansiedad, la tristeza, la desesperación, impotencia, y yo creo que es un trabajo que debe ser desde múltiples disciplinas del conocimiento realmente, ¿no?, desde las ciencias naturales, la psicología, la filosofía, para abordar esta cuestión de una manera mucho más holística. Entonces, bueno, hay mucho trabajo por delante realmente. Pues de nuevo, muchas gracias, Sara. Y ya para concluir la sesión de hoy, vamos a presentar la ponencia de Pilar Orero, titulada Measuring How Green is Media. Y hablando de Pilar, podríamos decir que ella es doctora en traducción por la Universidad de Manchester, profesora del Departamento de Traducción de la Universitat Autónoma de Barcelona y además fue la iniciadora y coordinadora del Máster de Traducción Audiovisual de esta universidad desde sus inicios hasta 2003. También podríamos destacar que ella es coeditora del libro de Translation Dialogue y editora del libro Topics in Audiovisual Translation, entre otros muchos hitos. Cuando quieras, Pilar. Vale, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Spoiler alert, soy el pulpo en el garaje en este congreso. Vengo de otra disciplina totalmente diferente, aunque realmente también somos comunicación, vengo de la Facultad de Traducción. Y llevo 2 días escuchando las ponencias y lo que me he dado cuenta es que no sabía nada de la Facultad de Comunicación y el nivel de investigación que se hace en la Facultad de Comunicación no tiene nada que ver ni en la metodología ni en el objetivo a cómo trabajamos en traducción, que al fin y al cabo también es comunicación. Mi investigación es en el área de la traducción audiovisual, es decir, el doblaje, el subtitulado de las películas, la audiodescripción para ciegos. Esta es mi especialidad, que se llama accesibilidad a los medios.
que también es curioso porque se está hablando estos 2 días sobre la ciudadanía, la audiencia, pero la audiencia que me he imaginado, que se imaginan los periodistas, es una audiencia que ve, que escucha, que entiende y que es estupenda. Y en la realidad tenemos una audiencia bastante diversa en nuestro país y quizá el mensaje no llega igual a todos, ni en todas las lenguas del país. Entonces, eso también es bastante interesante. Mi investigación está basada en un derecho humano, que es el acceso a la información, del 2006. Y este derecho humano obliga por ejemplo, a todas las televisiones a subtitular. Y en el 2025, tanto las privadas como las públicas. O sea que cualquier programa debe estar subtitulado por ley. Bueno, esto nos lleva a que, para mí, el subtitulado en sí significa que el contenido de los medios es menos verde, porque el contenido de los medios ya poluciona bastante, aunque los medios no informan de lo que polucionan, que también es otro tema interesante que tampoco he escuchado mucho en estos 2 días. La accesibilidad, es decir, añadir un subtitulado, añadir una audiodescripción, añadir una lengua de signos a cualquier mensaje, en sí ya poluciona. Por lo tanto, a mí me crea un problema, y es que por una parte quiero hacer unos contenidos que sean verdes, que sean sostenibles, pero por otra parte mi manera de darle al público acceso a los contenidos y de informar de los contenidos en sí es menos verde que los medios en general. No sé si puedo poner, no sé si vais a oír. ¿Se oye? Muy poco. Aquí no lo Vale. vemos. Bueno, podéis leer los subtítulos. Sí. Es 1 minuto. Vale. Lo que estaba presentando, a ver si paso, sí. Estaba presentando es por qué me dedico, si vengo de la Facultad de Traducción, al entorno, al medio ambiente. Y es porque hemos ganado un proyecto europeo del Green Deal de Europa, donde mi papel en este proyecto es asegurar que todos los ciudadanos reciben la información y todos los ciudadanos se sienten de alguna manera engaged, se sienten de alguna manera movidos a llevar este cambio adelante. ¿Cómo se hace esto? Asegurándonos que los ciudadanos reciben información, que entienden la información que reciben, que la procesan y que se sienten de alguna manera parte de este cambio. Porque lo que me parece que es la siguiente parte de la investigación, es que los medios de comunicación no están comunicando a los ciudadanos de la manera en que los ciudadanos puedan entender el cambio climático y desde luego no se sienten partícipes del cambio climático. ¿Qué he hecho para esto? Intenté medir los medios, por una parte, cuánto polucionan los medios y en efecto tengo investigación sobre cómo se han medido los dispositivos, en qué sitios, en Sudamérica, en la China, en África, cuánto poluciona la música comparado a
un episodio de Netflix, el ciclo de la vida, cuánto tiempo dura, por ejemplo, un contenido, cuántas veces se ve y este contenido poluciona más o menos, y los sectores industriales, ¿no? Que cuánto contamina la producción en cine, cuánto contamina la web. La web está muy hecha y está muy estudiada, sin embargo, el cine y la televisión no. Y esto me llevó a ver qué es lo que hacen en la BBC, que tienen un sistema que se llama Albert, por Albert Square de EastEnders, y tiene una cosa que se llama el Carbon Calculator. El Carbon Calculator ahora es obligatorio en todas las cadenas de televisión, BBC, ITV, Channel 4, incluso Netflix tiene ahora el Carbon Calculator, y al final de los programas veréis esta huella digital azul, que quiere decir que han calculado la huella digital. Hice el curso de Albert y me llevé una sorpresa agradable y desagradable. Agradable en el sentido de que, bueno, esto simplemente es cuánto polucionan los medios, que es mucho más que, por ejemplo, el transporte aéreo. Y esto es lo que estamos haciendo. Lo que me interesaba era esto. Lo que me interesaba era ver cómo habían calculado el Carbon Calculator. Y, por ejemplo, lo calculan sabiendo si cuántas personas, como por ejemplo en este congreso, podríais calcular cuántas personas han viajado y no han viajado a Castellón. Y si han viajado en tren o han viajado en avión. Cuántas personas estamos conectándonos online. También saber si, por ejemplo, la comida que habéis dado en el congreso era... Entonces, estas son más o menos las palabras que utiliza la BBC, que utiliza Albert, para saber si el medio está o no está, es más o menos verde. Y la otra cosa que es interesante también es los datos que han mirado, y por ejemplo podemos ver a la derecha abajo, ITV tenía 17.500, Channel 4 47.000, o sea que el volumen de datos no es comparable para mí, para poder sacar conclusiones como las que han sacado. Entonces, muy bien, esto es por una parte, intentar medir en sí cuánto polucionan los medios, porque lo que me interesa medir es cuánto polucionan los subtítulos. Esto lo he estado intentando buscar o solucionar con una economía circular a base de blockchain, y es una animalada porque el blockchain contamina todavía más que los subtítulos. Entonces, esto me llevó a pensar los subtítulos como una medida de lo verde que pueden ser las televisiones. Si partimos desde que las televisiones, el 100% de las televisiones tienen que tener subtítulos, tenemos unos datos fantásticos, porque tendremos una transcripción de todos los programas, desde Ana Rosa Quintana hasta los de cocina, y entonces esto es muy interesante lo que ha dicho Sara, porque realmente nos damos cuenta que la meteorología, los informativos y los 4 programas que tratan sobre la agenda verde son los que tratan de la agenda verde. Y la gente no se sienta a ver, muy pocas personas, muy poca audiencia, se sienta a ver programas que tratan sobre la transición ecológica. Por lo tanto, tener a un Arguiñano que hablara sobre los espárragos y lo poco ecológicos que son los espárragos sería interesante, ¿no? Es decir, introducir el discurso, que es el proyecto europeo que tenemos, introducir el discurso del cambio climático a todos los niveles de la sociedad, a todas las personas. Esta es la idea. He estado mirando las metodologías de análisis y, por ejemplo, Sara, ¿no? Sara se ha bajado todos los programas manualmente y los ha analizado manualmente. Hay otros sistemas para poder analizar, pero siempre tenemos el mismo problema, y es que me parece, quizá lo que voy a decir es una animalada, pero me parece que en las facultades de comunicación el nivel de análisis es bastante alto, en el sentido de que se analizan los titulares, se analizan capsaleras, se analizan, no sé cómo se llama, las partes de principio de los programas, pero no se analiza las palabras, no se analiza la transcripción de las palabras. Entonces, no tenemos una foto, según me parece, otra vez es una hipótesis, no tenemos una buena foto de todos los programas de televisión, la incidencia que tiene el cambio climático en todos los programas. Esto por una parte. Por otra parte, me preocupa que
ya se analizan el glosario de análisis ya viene dado por top-down, es decir, la empresa o el grupo de investigación o el que sea ya analiza 5 o 4 o 6 términos. Por lo tanto, para mí, la propuesta que yo hago, la propuesta que voy a hacer ahora es un nuevo modelo complementario de análisis que sería 100% cuantitativo, porque lo que haríamos sería, a partir de los subtítulos, y subtítulos como un tipo textual, porque otra cosa que llevo 2 días sorprendida es que se puede hacer análisis tanto de prensa escrita como de radio, como de televisión, cuando para mí cada una de estos tipos de medios tiene un tipo textual diferente y no podemos mezclar el tipo textual que hay en los medios sociales como en la televisión con la radio. O sea que cada uno tiene un tipo textual diferente y yo creo que el glosario debería salir del tipo textual, no venir dado de lo que nosotros esperamos que vamos a encontrar, pero no sabemos si lo vamos a encontrar. O sea que es un poco de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Voy a buscar agenda y solamente cuando me salga agenda están hablando de la agenda. Sí, pero quizás están hablando de la agenda y utilizan otra terminología en la radio diferente a la de las social networks. Por lo tanto, para mí el tipo textual es importante para saber de qué se está hablando y lo que también es importante es poder tener grandes datos para poder sacar grandes conclusiones. Esto es lo que os he enseñado antes, que es lo que hacen en la BBC y en Netflix y tal. Entonces, mi propuesta es hacer un programa que me va a generar un glosario sacado de los subtítulos para analizar los subtítulos después. Y entonces, ver, en realidad es lo que decía Sara, ¿no? ¿Cuánto de verdes la televisión pública, privada? Me da lo mismo. ¿A qué hora es más verde que otra hora? ¿Qué tipo de terminología utiliza? ¿Los usuarios realmente entienden lo que les están diciendo los medios? ¿Los usuarios se sienten involucrados o se sienten movidos a hacer un cambio? Básicamente mi investigación a partir de ahora va a ir enfocada al usuario, cuánto recibe el usuario de esta información, o sea, cómo recibe, cómo y cuánto entiende. Y todo esto lo voy a medir por subtítulos. Y el viernes tenemos el primer congreso de Green Digital Accessibility, es decir, que pero esto es curioso porque, bueno, organizamos el primer congreso de accesibilidad digital porque la idea es medir lo verde, que es los medios en general, por la accesibilidad, ya sea por medio de los subtítulos, por medio de transcripciones, por speech to text en el caso de la radio. Y esta era mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Muy interesante. Pues con esto damos por concluida la sesión de hoy. Gracias, Pilar, de nuevo por tu presentación. Y nada, dar las gracias en general a todos los ponentes y a los que nos han escuchado, tanto de manera presencial como de manera telemática. Y nada, mañana es la última sesión de este congreso, del Bluecom. Y nada, agradecer pues, las aportaciones de todos y de todas las que han asistido y muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. Chao.